Hermanas y hermanos, la oración es algo poderoso. Desde lo más profundo de nuestro corazón podemos expresarle a Dios nuestros sentimientos, nuestras ideas y nuestras necesidades. Es una plataforma, es un vehículo de comunicación con el Altísimo, con el Todopoderoso. Para este domingo, en la primera lectura, vemos un ejemplo de lo que puede lograr la oración de una persona que tiene fe. Tenemos la situación del padre Abraham. Dios decidió destruir a Sodoma y a Gomorra por sus iniquidades. Es grande su pecado, es grande es grave y vamos a destruirlo. O sea, tan sencillo como eso. Entonces, ahí entra Abraham. Empieza a orar y a decirle a Papá Dios, oye, pero ¿y qué tal si solamente, si hay unos cuantos? Si, ¿verdad? Si hay unos cuantos que sean buenos, digamos, por decir, pues qué sé yo, Papá Dios, 50. Y Papá Dios dice, ok, Abraham, estás hablando conmigo. Esa es una oración, atención. Estás hablando conmigo, bien, voy a perdonar a Sodoma y a Gomorra si encuentro 50 justos. Bien. Entonces Abraham vuelve otra vez, o sea, es como una relación con un amigo, que tienes una conversación y o no ha acabado la conversación o quieres retomarla y regresa y me atrevo a hablarte, Señor, que soy polvo y cenizas. Y me da una gracia porque me recuerda a mis hermanas y a mis hermanos cubanos que tienen una expresión así, ¿qué somos? ¿Qué somos, chicos? Polvo y ceniza. Entonces, para decir que somos nada frente a Dios, Dios mío, o sea, el Todopoderoso. Y entonces van bajando el número, o sea, en esa conversación, en esa oración, el padre Abraham toca el corazón del Padre Creador, de nuestro Dios, hasta que lo van bajando a 30 y lo van bajando y al final quedamos con 10. Entonces, dice, contestó el Señor, por esos 10, no destruiré la ciudad. Pero fue en un contexto orante, fue en un contexto de oración. Algunas personas piensan que el orar es una actividad paciente, es una actividad donde no hay que hacer nada. No, al contrario, el orar profundamente es una actividad que puede mover montañas, puede mover corazones y hasta puede pedirle a Dios y mover la manita de Dios para hacer maravillas por su pueblo. Ese es el poder de la oración, que venga de un justo, que venga de un corazón limpio, que venga de un ser humano que no tenga agendas personales. Y aunque sea un pecador, Dios también escucha la oración del pecador. Luego entonces vemos cómo en este evangelio se convierte la oración en una plataforma para alabar a Dios, para pedir por una necesidad en particular o simplemente para dar gracias por una bendición recibida. También es una manera de permitir a la justicia divina que se exprese de forma que la podamos identificar. Cuando oramos con transparencia, confianza y sencillez, le damos la oportunidad a Dios de manifestar su sabiduría y ejercer acciones que nos asistan a nuestra redención. Ahora, Dios no necesita de nada de esto. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. ¿Qué lo hace perfecto? Dios está completo. Él no necesita de nada. Pero Él permite esta relación para poder acercarnos más a Él y eventualmente alcanzar la redención. Y Dios, en su amor tan insondable, tan profundo, tan inefable, nos da el don de la oración, la facilidad de poder orar. Y este don nos permite, pues, un encuentro con lo divino y en muchas ocasiones con nosotros mismos. Ese es nuestro Dios, el Dios amoroso, el Dios que quiere que la humanidad se salve. Esa es toda la agenda que tiene Papá Dios para con todos nosotros, que nos salvemos. Este no es el Dios aristotélico.
¿Quién es el Dios aristotélico? Aristóteles fue un filósofo griego. Y Aristóteles decía, cuando hablaba de la creación y de los dioses y cómo surgió todo esto, él decía, mira, Dios es como un relojero. ¿Qué hace el relojero? Construye el reloj, lo monta, lo pone junto, le da cuerda, lo echa a caminar y se desentiende de él. Ese es el Dios aristotélico. Dios creó y se fue. Aquí no hay más nada que hacer. Entonces, ese no es nuestro Dios indiferente, no es un Dios voraz o digamos, tampoco es el Dios, atención, no es el Dios de los romanos. Los dioses romanos que vivían en el Olimpo, muy cómodos, tenían todo, eran eternos y de vez en cuando, por puro capricho, bajaban a la tierra a jugar con nosotros los mortales, como si fuéramos juguetes, como si fuéramos objetos. Ese no es nuestro Dios. Y claro, un tercer ejemplo, este no es el Dios de los dioses aztecas. ¿Qué hacían los dioses aztecas? Exigían sacrificios. Había uno en particular que exigía un sacrificio de sangre y se construyen, los aztecas y los mayas también, y se construyen estas grandes pirámides que tenían una serie de canales, había un altar mayor y del altar había unos canalitos y los canalitos iban bajando, bajando, bajando los eslabones. Entonces hacían el sacrificio de las más hermosas, las vírgenes, de los guerreros, de los jóvenes más fuertes en ciertos festivales, porque el Dios pide sangre y se bañaban las pirámides con la sangre de lo mejor que tenía ese pueblo o esa ciudad. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no quiere sacrificios. Nuestro Dios se dio en sacrificio en una cruz por virtud del sí que dio Cristo Jesús para la salvación del mundo. Luego entonces, hermanas y hermanos, Dios, el Dios de Israel, el Dios nuestro, es un Dios que ama tanto a su pueblo que nos permite espacios y modos, formas de comunicación y de encuentro con Él. Entre ellas, nuevamente, la oración. Cuando Jesús nos presenta la oración en el Evangelio de este domingo, conocida como el Padre Nuestro, nos presenta un modo de oración muy sencillo, muy accesible, relacional y completo. En el Padre Nuestro, el primer acercamiento que le hacemos a Dios es de padre. Y lo percibimos y lo vemos como papá, el papá amoroso, con todo lo que se espera de un padre misericordioso, como lo es la intimidad filial y la cercanía paternal. Dios nos abre una puerta para que hablemos con papá. Como el Padre Providente nos garantiza un vehículo para nuestra salvación. Y como Padre Proveedor, siempre nos cumple. Aunque en ocasiones no entendamos su bondad y justicia, Él siempre presenta no lo que queremos necesariamente, sino lo que necesitamos. Él siempre cumple. Y Dios se nos hace real, accesible, alcanzable e inmediato. Ya lo hizo en el misterio de la encarnación, como sabemos, en la institución de la Eucaristía y continúa haciéndolo en la oración. La distancia que el mundo, las diferentes filosofías seculares o las que nosotros mismos creamos, son acortadas con la oración hecha con fe. Nuestra invocación permite la visible plenitud de los designios divinos. Y aunque Dios no necesita de nuestra alabanza para establecer su reino, ni siquiera de nuestra oración para llevarlo a cabo, Él nos permite hablar y comunicarnos con Él, para hacer entendible su designio a la mente, al espíritu y a la realidad humana. Y en esto vemos cómo Dios se relaciona con su pueblo. Cada vez que oramos, entramos en el recinto, en el aposento alto, el recinto de nuestros corazones, donde se encuentra lo más íntimo de nuestra sustancia, en audiencia real con nuestro Rey, que es nuestro Dios, que es nuestro Padre.
La oración se convierte en un diálogo, en un compartir con el Ser Supremo, nuestro Padre Dios, nuestro Salvador. Como sabemos, el que canta ora dos veces. Y había un coro en una iglesia que cantaba espectacular, maravilloso, ángeles. Y había un miembro del coro, don Paquito, que cantaba terrible. Era parte del coro y a veces hasta lo echaban para el ladito, tú sabes, para que no se acercara al micrófono y no echara a perder el himno de entrada, por decir. Y entonces ya lo estaban hostigando y ya lo estaban despreciando. Y don Paco se pone a rezar después de una misa solo en la iglesia y le dice a Papá Dios, mira qué pena cómo me tratan. Yo soy Paco, el que canta en la misa de 11 aquí en esta iglesia. Y escucho una voz y la voz le dice a él, ¿qué coro? Entonces se da cuenta que es Papá Dios. Pues el coro de las 11 de la mañana que todos los domingos cantamos, Papá Dios, y yo soy parte de él y me desprecian tan profundamente. Y repite la voz, ¿cuál coro? Y don Paquito, ay Papá Dios, yo creo que ya estás viejito, se están olvidando las cosas. Este coro que me trata con ese... Y cantan tan lindo, pero me hace sentir mal. Y él vuelve a repetir esa voz, ¿cuál coro? Si el único que yo escucho que me canta con fe, eres tú. Y ahí está. La oración tiene que hacerse con esa fe. Tiene que hacerse desde donde estás, de lo que eres, de quién eres. Cristo, después de enseñar el Padre Nuestro, nos llama a la perseverancia de la oración y a nunca desistir. No te rindas, nunca te rindas en tu oración. La oración no es una solución draconiana o mágica a nuestros problemas. No tiene una cualidad utilitarista donde solo le hablamos a Dios cuando lo necesitamos. No, la oración es un puente más, para poder unir los lazos que nos llevan a Dios y fortalecer nuestra relación con lo divino, con todo lo que es verdadero, hermoso y real. En otras palabras, con Dios.